Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía y cosas buenas. Y si no es así, no se preocupen. Porque hoy les traigo un vídeo que seguro les subirá el ánimo y les pondrá una sonrisa en la cara. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo fascinante y a veces un poco enredado de las telenovelas turcas. Y específicamente vamos a hablar de una de las parejas más queridas y recordadas, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Están listos para un poco de chisme, romance y secretos? Pues agarren sus palomitas, porque este vídeo está buenísimo. Como ya habrán intuido por el título, hoy vamos a desvelar el secreto de San Valentín que nadie, pero nadie, esperaba. Sí, ese San Valentín en el que todos especulábamos, soñábamos y hasta hacíamos apuestas sobre lo que podía estar pasando entre Can y Demet, especialmente después del éxito arrollador de su serie Erkenzicus Pájaro Soñador para nosotros. ¿Recuerdan? Aquello fue un boom. Y claro, con esa química, esa conexión en pantalla, era inevitable que todos pensáramos que algo más sucedía fuera del set. Pero antes de meternos de lleno en el meollo del asunto, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy trayendo noticias, análisis y, por supuesto, mucho chisme sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas favoritos. Así que suscríbanse ahora mismo. No se arrepentirán. Bien, ahora sí, arranquemos con el plato fuerte. ¿Recuerdan Erkenzicus, verdad? Esa historia de amor, llena de enredos, risas y lágrimas, que nos enganchó a todos. Can Yaman como Candivit, el fotógrafo guapo y misterioso, y Demet Özdemir como Sanemide, la soñadora y optimista. Su química era innegable, explosiva como fuego. Y no es de extrañar que los rumores de un romance fuera de la pantalla circularan como la pólvora. La serie fue un fenómeno, no solo en Turquía, sino en todo el mundo. Traducida a múltiples idiomas y transmitida en diversos países, Erkenzicus conquistó corazones y se convirtió en un referente del género. El éxito de la serie en gran medida se debió a la innegable química entre Can Yaman y Demet Özdemir, una conexión que trascendía la pantalla y alimentaba la curiosidad de los fanáticos. Y claro, la prensa, las redes sociales, todos estaban pendientes de cada movimiento de Can y Demet. Cada mirada, cada gesto, cada foto, era analizado al milímetro. ¿Estaban juntos? ¿Había algo más que amistad? La pregunta del millón. Los tabloides turcos con su característico estilo publicaban artículos con titulares sensacionalistas, mientras que los foros de fans y las redes sociales servían con especulaciones y teorías. Los fanáticos con su fervor característico crearon grupos dedicados a la pareja, compartían fotos editadas, analizaban cada detalle de sus interacciones y soñaban con un romance en la vida real. La imaginación volaba y la esperanza de ver a Can y Demet juntos era palpable en cada comentario, en cada publicación, en cada vídeo editado con música romántica. Y entonces llegó San Valentín, ese día especial para los enamorados, donde el amor y la pasión flotan en el aire. Un día que en el calendario de los fans de Erkenzicus se convirtió en una fecha clave. Todos esperaban ansiosamente una confirmación, una señal, cualquier indicio de que sus sueños se harían realidad. Y fue precisamente en ese día, mientras el mundo especulaba y soñaba, cuando el secreto salió a la luz. ¿Pero qué pasó exactamente? Pues bien, la realidad, como suele suceder, fue un poco más compleja de lo que todos imaginábamos. En lugar de un encuentro romántico, una cena a la luz de las velas o una declaración de amor pública, lo que se reveló fue algo mucho más sutil, pero igual de significativo. En ese San Valentín, Can y Demet no se mostraron juntos públicamente. No hubo fotos comprometedoras, ni mensajes románticos en redes sociales, ni nada que confirmara los rumores de forma explícita. Sin embargo, las señales estaban allí, pero requerían un ojo atento, una mente curiosa y una buena dosis de investigación. ¿Y cuáles fueron esas señales? Principalmente gestos y detalles que demostraban un cariño y una complicidad muy especial. Pequeños actos que, aunque no confirmaban un romance, sí dejaban claro que entre ellos había una conexión muy fuerte, una amistad que iba más allá de lo profesional. Primero, la admiración mutua. A través de entrevistas y publicaciones en redes sociales, se podía ver cómo Can y Demet se elogiaban mutuamente, reconociendo el talento y la dedicación del otro. Se respetaban como profesionales y se admiraban como personas.
Este respeto mutuo era evidente en sus declaraciones públicas, donde resaltaban las cualidades del otro, tanto en el ámbito profesional como en el personal. Hablaban con cariño y admiración, lo que generaba una conexión aún mayor con sus fans. Las entrevistas se convertían en una plataforma para expresar su aprecio mutuo. Khan, con su carisma arrollador, siempre destacaba la profesionalidad y la belleza de Demet, mientras que Demet, con su dulzura y sencillez, elogiaba la dedicación y el talento de Khan. Estas declaraciones, lejos de ser simples formalidades, parecían emanar de un genuino afecto y respeto. Segundo, la complicidad en el set. Quienes trabajaron con ellos en Nerkenzikus contaban que tenían una conexión especial, que se entendían con una mirada, que se apoyaban y se divertían juntos. Eso se notaba en pantalla, por supuesto, pero también se reflejaba en la atmósfera del rodaje. El ambiente en el set era fundamental para el éxito de la serie, y la buena relación entre los protagonistas era clave para mantener un ambiente de trabajo positivo y creativo. Los testimonios de los compañeros de reparto, el equipo de producción y los directores revelaban una dinámica de trabajo armoniosa y divertida. Se contaban anécdotas sobre las bromas que se gastaban, las risas compartidas y el apoyo incondicional que se brindaban mutuamente. Esta complicidad se transmitía a través de la pantalla, haciendo que la serie fuera aún más atractiva para el público. Tercero, los mensajes en redes sociales. Aunque no publicaban fotos juntos en plan romántico, sí se dedicaban mensajes de cariño y felicitaciones en fechas importantes. Mensajes sutiles, pero llenos de afecto y de un cariño evidente. Estos mensajes, aunque no eran explícitos, revelaban una conexión emocional que iba más allá de lo profesional. Las redes sociales se convirtieron en un espacio donde se manifestaba este cariño de forma discreta pero significativa. Publicaciones con emotivos mensajes de cumpleaños, felicitaciones por logros profesionales o simples gestos de apoyo eran interpretados por los fans como muestras de afecto y cariño. Estos mensajes, a menudo acompañados de emojis y hashtags que celebraban su amistad, alimentaban las esperanzas de los seguidores. Y cuarto, la forma en que se defendían el uno al otro. Cuando la prensa o las redes sociales intentaban generar polémica o malentendidos, Khan y Demet siempre se mostraban unidos, defendiendo su amistad y su profesionalismo. Esta lealtad mutua demostraba un profundo respeto y cariño, y reforzaba la idea de que su relación era sólida y sincera. Ante cualquier intento de generar controversia, ambos actores se mantenían firmes en su postura, defendiendo su amistad y su profesionalismo. En las entrevistas negaban categóricamente cualquier rumor sobre rivalidades o conflictos, y destacaban la importancia de su relación en el éxito de la serie. Esta actitud, lejos de debilitar su imagen, los hacía aún más admirados por sus fans. En definitiva, el secreto de San Valentín entre Can Yaman y Demet Özdemir no fue un romance público y escandaloso, sino una relación basada en el respeto, la admiración y una profunda conexión. Una amistad especial que, aunque no llegó a más, dejó una huella imborrable en la memoria de los fans y en la historia de las telenovelas turcas. Y ahora, reflexionemos un poco sobre todo esto. ¿Qué podemos sacar en claro de esta historia? Pues que a veces el amor y la conexión no necesitan grandes demostraciones públicas para ser reales y significativos. A veces los gestos más pequeños, las miradas cómplices y el apoyo mutuo son mucho más valiosos que cualquier declaración rimbombante. También podemos aprender que la amistad puede ser tan fuerte y especial como el amor romántico. Que dos personas pueden conectar de una manera profunda, compartir momentos inolvidables y construir una relación significativa sin necesidad de un romance. La amistad, en este caso, se convirtió en un pilar fundamental en sus vidas, un vínculo que les brindó apoyo, compañía y alegría. Y por último, que a veces las expectativas creadas por los fans y la prensa pueden ser un poco exageradas. Que aunque nos encante soñar y especular, es importante respetar la privacidad y las decisiones de las personas. Es fundamental recordar que los actores son seres humanos con derecho a su propia vida personal, y que debemos respetar sus decisiones y su privacidad. ¿Y qué pasó después? ¿Qué fue de Khan y Demet? Después del éxito de Erkencikus, ambos actores continuaron sus carreras con gran éxito. Can Yaman se convirtió en una estrella internacional, participando en producciones en Italia y España. Su carisma y talento lo llevaron a conquistar nuevos mercados y a consolidar su posición como uno de los actores turcos más reconocidos a nivel mundial. Khan participó en series como Dolunay, Bay J, y más recientemente en producciones italianas como Viola come il mare y Sandokan.
Su trabajo en el extranjero le permitió expandir sus horizontes y demostrar su versatilidad como actor. Demet Özdemir también siguió triunfando, protagonizando nuevas series turcas y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Su talento y belleza la convirtieron en un referente en la industria del entretenimiento turco. Demet protagonizó series como Doğduğun Ev Kaderindir, Sen Kiminle Dans Ediyorsun y Anfara, demostrando su capacidad para interpretar una amplia gama de personajes. Su trabajo le valió el reconocimiento de la crítica y el cariño del público, que la considera una de las actrices más talentosas y queridas de Turquía. Y aunque no volvieron a trabajar juntos en ninguna otra producción, siempre han mantenido una relación cordial y respetuosa. Siguen siendo amigos y, aunque no se prodigan mucho en público, sabemos que se tienen cariño y se admiran mutuamente. La amistad que forjaron en el set de Erkencikus perdura hasta el día de hoy, un testimonio de la conexión especial que existe entre ellos. Su relación actual, aunque discreta, sigue siendo objeto de interés para los fans. Las redes sociales y los medios de comunicación siguen de cerca sus movimientos, analizando cada interacción y especulando sobre su vínculo. Sin embargo, ambos actores han mantenido una postura respetuosa y discreta, protegiendo su amistad y su privacidad. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir nos enseña que el amor y la amistad pueden manifestarse de muchas formas diferentes. Nos recuerda que las relaciones significativas no siempre necesitan ser públicas o románticas para ser valiosas y duraderas. La conexión que existe entre Can y Demet, basada en el respeto, la admiración y el cariño, es un ejemplo de cómo la amistad puede trascender las expectativas y perdurar a lo largo del tiempo. Así que, ¿qué les parece? ¿Les gustó el secreto de San Valentín que nadie esperaba? ¿Estaban esperando otra cosa? ¿Qué opinan sobre la relación de Can y Demet? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. La interacción con ustedes, mis queridos suscriptores, es lo que hace que este canal sea tan especial. Sus comentarios, sus preguntas, sus opiniones y sus sugerencias son muy valiosos para mí. Espero que hayan disfrutado de este análisis sobre la relación de Can Yaman y Demet Özdemir, y que hayan encontrado este vídeo tan entretenido como yo lo disfruté preparando. La historia de Erkencikus y la relación de sus protagonistas son un tema fascinante que siempre genera debate y discusión. En resumen, hoy hemos desvelado el secreto de San Valentín de Can Yaman y Demet Özdemir. Un secreto que, en lugar de un romance apasionado, nos reveló una amistad profunda, basada en el respeto, la admiración y la complicidad. Un secreto que, en definitiva, nos dejó una valiosa lección sobre el amor, la amistad y la importancia de respetar la privacidad y las decisiones de las personas. Muchas gracias por ver el vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido tanto como yo. No olviden que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y ofreciendo contenido de calidad. Cada like, cada comentario y cada suscripción me motiva a seguir adelante y a compartir mi pasión por las series turcas con ustedes. Ahora les pido un favor, si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares para que también se enteren de este secreto. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita para no perderse ninguno de los próximos vídeos. Les recuerdo que estoy constantemente investigando, analizando y preparando nuevos contenidos sobre el fascinante mundo de las series turcas. Próximamente estaré explorando otros temas relacionados con las telenovelas turcas, como los nuevos proyectos de los actores, los rumores sobre sus vidas personales y los análisis de las series más populares del momento. Además, me encantaría recibir sugerencias sobre temas que les interesen. No duden en dejar sus ideas en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.